Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestro día número 9 en Éxodo. Y vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro, ayúdanos a ver tu gran obra de salvación a través de las Escrituras, a exaltar a Jesucristo y conocerlo mejor, para que podamos entender tu mensaje de salvación, misericordia y amor. En el nombre de Jesús, amén. Y comenzamos. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios mandó a Moisés a celebrar 3 fiestas, que estas las quiero que la vean como una sombra de lo que ha de venir. Son como ensayos de una obra de teatro. La primera fiesta es la fiesta de los hacimos, panes sin levadura, que representa la vida de Jesús, sin malicia, sin hipocresía y sin pecado. Ahora a nosotros se nos dice que seamos una nueva masa, igual que Jesucristo. La otra fiesta es la fiesta de la siega, los primeros frutos. La resurrección de Jesús representa de entre los muertos la primicia de los que durmieron. Él es la primera gavilla, ya lo veremos más adelante. Y la tercera fiesta es la fiesta de la cosecha, que representa la segunda venida de Jesús, cuando va a cosechar y va a limpiar, y también representa el juicio. Lo veremos también más claro en Apocalipsis. Bueno, niños, cuando leamos todas las instrucciones que Dios da con medidas y telas y objetos y material, cuando leamos todas esas instrucciones, no pensemos en solo una construcción de una tienda y utensilios y cosas de adorno, sino que hay que verlo como un diseño de salvación, una profecía hecha por Dios. Cada cosa tiene su significado más profundo, que podríamos pasarnos la vida entera estudiándolo y viendo su significado y su magnificencia. Bueno, en este capítulo vemos cómo Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo conforme a un diseño, con medidas e instrucciones exactas. Así es, Dios no deja nada sin planificar. Él es nuestro gran diseñador. Incluso algunos que se han dado cuenta que la teoría de la evolución es tan sin sentido, han optado por la teoría del diseño inteligente. Es decir, toda la naturaleza está hecha con un diseño, solo que aún no quieren aceptar que ese diseñador es Dios. A través de los siguientes capítulos vamos a ver cómo Dios diseña, planifica, construye, pero sobre todo profetiza a Jesús y su plan de salvación. Bueno, niños, como estábamos diciendo en los capítulos anteriores, Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo. Tabernáculo significa casa, habitación, tienda o morada. El tabernáculo simboliza también a Jesucristo, es una sombra de Él, ya que Él es el tabernáculo de Dios en la tierra, no hecho con manos de hombres. En Juan 1:1 al 2 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esa palabra habitó es la misma que se usa para tabernáculo, es decir, que Dios hizo su tabernáculo en la tierra. ¡Guau! ¡Qué interesante! También mandó a construir el arca de la alianza. Esta representa el trono de Dios, el arca del pacto, el arca del testimonio de Dios, de que Dios habitará en medio de su pueblo. Jesús es nuestra nueva arca de la alianza nueva y eterna. También dice que desde ahí Dios hablará. Cuando Jesús vino, Dios dijo, a él escuchar. Y también en otros versículos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. También mandó a construir la mesa de los panes sin levadura, la mesa de los panes de la proposición, que también significa pan del rostro, pan de la presencia. También en Juan nos dice, nadie jamás ha visto el rostro de Dios, pero el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y ese es Jesús. También representa a Jesús porque dice, Jesús es el pan
y que en la última cena tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Así que bienvenidos a la mesa del Señor. También encontramos el candelero, que representa la zarza ardiente, el árbol de la vida, el árbol donde el centro es Jesús y nosotros las ramas. Jesús dijo, yo soy la vid. En todos los casos representa a Jesús como la luz del mundo, la palabra que alumbra y que ilumina, y también representa al Espíritu Santo. Así, niños, tenemos entonces el arca de la alianza que representa el trono de Dios, la mesa de los panes, el sacrificio de Jesús y el candelero al Espíritu Santo. Aún así, todas estas cosas apuntan hacia Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me gustaría poder profundizar más en esto, pero quiero que terminemos de leer la Biblia para aprender todavía más. Pero quiero que cuando leamos la Biblia piensen en que no solamente son medidas y nombres interminables, sino que cada cosa tiene su significado y que profundicemos más en eso para ver que la Biblia no es un libro de hombres, sino es realmente un libro inspirado por Dios para nosotros y que en él se revela Jesús y su plan de salvación. Capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cardeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada, la longitud de la una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazadas de cardeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina, en la juntura segunda. 50 lazadas harás en una cortina y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está en la segunda juntura. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de la una cortina será de 30 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas y juntarás las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la una cortina al borde en la juntura y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en la otra juntura. Y harás asimismo 50 corchetes de latón, los cuales meterás por las lazadas y juntarás la tienda para que se hagan una sola cubierta. Y el sobrante que resultare de las cortinas de la tienda, la mitad de una cortina que sobra, quedará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de la una parte y otro codo de la otra que sobra en la longitud de las cortinas de la tienda. Cargarás sobre los lados el tabernáculo de la una parte y de la otra para cubrirlo. Harás también a la tienda unas cubiertas de cuero de carneros teñidos en rojo y una cubierta de cueros de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura de cada tabla. 2 quicios tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Y harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios, y al otro lado del tabernáculo, a la parte del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla.
Y para el lado del tabernáculo al occidente harás 6 tablas, y harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por debajo. Y asimismo se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 10 y 6 basas, 2 basas debajo de la una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas del un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. Y las barras de en medio pasarán por en medio de las tablas del un cabo al otro. Y cubrirás las tablas de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás las barras de oro y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Y harás también un velo de carnero, y púrpura, y carmesí, y de lino fino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado del tabernáculo al sur, y pondrás la mesa al lado del norte. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y hacerlas haz de fundición 5 basas de latón. Capítulo 27. Harás también altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y harás sus cuernos y sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lo mismo, y los cubrirás de latón. Harás también sus calderas para echar sus cenizas, y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus vasos de latón. Y le harás un enrejado de latón de obra de malla, y sobre el enrejado harás 4 anillos de latón a sus 4 esquinas, y lo has de poner dentro del cerco del altar abajo, y llegará el enrejado hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de latón, y sus varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando hubiere de ser llevado. De tablas lo harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado del mediodía al sur tendrás el atrio, cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud cada lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de latón, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y de la misma manera al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de latón, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por la parte de levante al oriente habrá 50 codos, y las cortinas del un lado serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas, y a la puerta del atrio habrá un pabellón de 20 codos de cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador, sus columnas 4 con sus 4 basas,
Todas las columnas del atrio en derredor serán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de latón. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de latón. Todos los vasos del tabernáculo en todo su servicio y todos sus clavos y todos los clavos del atrio serán de latón. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de la congregación, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Bueno, niños, espero que les esté gustando la lectura de la Biblia y que no se les haga aburrida, sino que más bien vean que somos hijos de Dios y que Dios no deja nada a la deriva, sino que al contrario, se fija, es minucioso en todo lo que hace. No somos hijos de la casualidad ni de la suerte, sino somos hijos de un Dios que planea cada cosa y cada cosa tiene su significado. Así que cuando la lean, cuando la escuchen, piensen, ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿Cómo Jesús está reflejado aquí y su plan de salvación para nosotros? Así es, niños. Nos vemos mañana, primero Dios, y que lo disfruten como yo también lo estoy disfrutando. Que Dios los bendiga.